Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto, pues con este tema de la cultura política, y estamos llegando aquí ya a los partidos políticos. Es nuestro último bloque, tenemos unos 10 minutos para terminar esta discusión. Luis. Tú me preguntabas, Enrique, sobre si los partidos políticos tienen secuestrado la toma de decisiones y la posibilidad de poner en marcha planes a nivel nacional. Y por supuesto local y con una estatal, falta de representación con absoluta. Falta de representación, claro. Sí. Por supuesto, eso es lo que diría cualquier estudio de opinión pública o de cómo se sienten representados los ciudadanos, porque definitivamente los niveles más bajos de aceptación por parte de los ciudadanos se los lleva la policía, se los lleva el presidente municipal, se los llevan los senadores y los diputados. Eso es clarísimo. La gente no se siente representada. ¿Qué pasó con el México posrevolucionario? Por ejemplo, si nosotros vemos las películas en blanco y negro de la época de oro de México, incluso las comedias, con Cantinflas, llega un momento en que el policía todavía manejaba cierto aire de respeto, llevaba al supuesto delincuente, todo era una trama cómica, con el juez que atendía el problema, existía un halo como de cierto respeto. Uno de los problemas en este país es que en algún momento, habría que estudiarlo, el contacto directo entre el ciudadano y el policía se perdió. El policía, pensemos incluso en el policía de barrio, es el que cuida a los vecinos y es el primer punto de encuentro entre el ciudadano o la gente común con la autoridad. Si el policía se aleja de su contacto con los ciudadanos y empieza a cuidar los intereses de la élite política, estamos hablando de un pleno divorcio, porque quien me tiene que cuidar en realidad está cuidando a alguien más. Un profesor de la universidad, José Antonio Alonso, alguna vez en una charla platicando me dijo: lo que le pasa a México es que las élites no están dispuestas a ceder parte del poder que tienen que ceder para que haya un nuevo pacto y se reajusten nuevamente los equilibrios de poder. Definitivamente los partidos políticos considero que sí tienen secuestrado el poder, pero de pronto hay oportunidades para que la Suprema Corte tome decisiones, como ocurrió nuevamente con el caso de este amparo con respecto al consumo de la marihuana. De pronto, la sociedad civil puede presionar y llegar a presionar a tal nivel a los actores políticos que los obliga por lo menos a sentarse, pienso en Javier Sicilia, para que discutan un poquito con mayor claridad, pues, qué es lo que ha pasado con el combate a la violencia. Y de pronto tenemos partidos como el Verde Ecologista, que no da explicaciones sobre el uso de ciertos recursos públicos, se los pide la ciudadanía, se los piden los medios de comunicación y algunos líderes de opinión pública. El INE resuelve en contra del partido y no ocurre nada. Definitivamente estamos como en una especie de oleaje en el cual vemos la costa y nuevamente el oleaje nos lleva a las profundidades del mar. Me parece que lo que podría explicar un poco la cultura política en México es un profundo nivel de confusión, porque si a eso le agregamos la falta de educación política, nosotros escuchamos a la gente que le pide a un candidato a diputado que le construya una calle en su colonia. Ese no es el trabajo de un diputado. Sí, no. Tampoco hay una relación entre lo que la gente realmente necesita o aspira y lo que sabe que su político le puede dar. Yo tengo la impresión de que no son los partidos políticos los que están secuestrando el poder. Yo veo a los partidos políticos secuestrados por estas élites. Ahí vamos. ¿No? Me parece... ¿Pero son élites económicas? Pues ¿Quiénes son las élites? ¿Quiénes son las élites? Bueno, las élites son los grandes grupos financieros, los grandes grupos industriales y ciertos sectores de la clase política. Pero ya los banqueros ya son extranjeros. Exacto. Pero es que es transnacionalizado. Entre otros son ellos, o sea, sí, se meterán. Que son los que imponen la agenda. Y mira, en el sistema funciona una cosa muy fácil, o sea, que es que hay pesos y contrapesos. Y en la medida que un legislador, por ejemplo, actúa mal y es castigado por su electorado, el problema aquí es que pesa mucho más el apoyo o no apoyo de estos grupos que lo que puede decir el electorado. O sea, el factor fundamental ahora para una candidatura exitosa no es el arraigo, el liderazgo con la gente. La opinión es cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria para impulsar tu campaña. Y entonces, en ese escenario,
pues la mayor parte de los políticos, pues se vuelven empleados y quedan subordinados a quienes manejan estos intereses. Y ese me parece que es un problema y comparto completamente tu opinión en el sentido de no querer generar un nuevo pacto que permita una situación social y política distinta. Y eso lo vemos tanto en el terreno político como en el terreno económico. Digo, no me voy a meter, pero la discusión del salario mínimo exactamente está ahí, ¿no? Donde es increíble que no haya la posibilidad de vislumbrar un contexto donde la mayor parte de la población empieza a percibir una mejora en su calidad de vida. Aún en el contexto en que las grandes empresas tienen enormes utilidades. Y bueno, un caso, por ejemplo, aquí en Puebla, que a mí me llama mucho la atención, es que la primera preocupación del gobierno del Estado frente a la crisis de la Volkswagen no fue decir, a ver, vamos a ver que estén cumpliendo las normas ambientales en México, sino fue, ay, ¿cómo les ayudamos para que no dejen de vender coches? Es una lógica extraña, porque la función del gobierno es garantizar que estén cumpliendo las normas y no garantizar que les vaya bien en el negocio, aunque puede haber una preocupación legítima en ese sentido, pero también, me parece que el otro está completamente olvidado. La forma en que se comporta la autoridad es cómo atiendo los intereses y las necesidades de este grupo económico y no cómo busco un equilibrio adecuado a la situación de la población en su conjunto, donde por supuesto las empresas también tienen un rol y un papel muy, muy relevante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que lo veo es que creo que el mexicano, y en todos los niveles, pero no lo precisa, sí estamos cansados de este juego de simulación. Nosotros simulamos a que somos representados, aquellos disimulan que no nos representan. Y coincido con Miguel, que no es tanto que los partidos los tengan secuestrados, más bien tienen secuestrado al Estado en general. Claro. Porque aquí sí articula los intereses de estos grupos en el poder. Y bien decías tú, Enrique, no son... El problema es, bueno, y como internacionalistas, me llevo al otro campo esto, las presiones ya también vienen del exterior, ¿no? Y como decías, esto que decías de Volkswagen, pues no me parece, me parece que sigue la lógica del capital. Pues ahora, ¿qué andamos mendigando como países? Inversión extranjera directa. Y entonces, ¿dónde se establecen las empresas? En el país que más regalías da. Hemos caído en el absurdo de te tengo que ayudar para que seas más rico. Entonces, puede ser Audi, puede ser quien sea. Esa es la paradoja en la que ya vive este postcapitalismo. Hay una peor paradoja, te la voy a decir en ese sentido. En México, ahorita, y chécate las cifras de la balanza de pagos, yo las chequé apenas hace poquito, tenemos 3 minutos y nos vamos. La inversión extranjera que llega a México es como del doble de lo que es la inversión de mexicanos en el extranjero, 2-1, que nunca era así, siempre era 100, o sea, todo, y nosotros casi no invertíamos fuera. Ahorita invertimos la mitad, invertimos entre comillas, ¿verdad? En México, los mexicanos invierten fuera la mitad del dinero que está entrando como inversión extranjera a México. Yo creo que es impresionante eso. Y eso te está hablando quizás de otras cosas, probablemente del ambiente de negocio interno. O sea, ¿por qué prefieren invertir fuera que acá? Ya se les acabó el mercado o no encuentran otras formas, otros lugares de inversión. Como dices tú, bueno, pues se van a ir donde sea mejor. Entonces, ¿qué está pasando? Pues siguen las reglas del capital. Bueno, por eso digo. ¿A dónde se optimiza? Pues a dónde se optimiza. Pero lo chistoso es que no se está optimizando necesariamente aquí. Porque si fuera no tan claro, pues estarían acá. Pero no, de los 25,000 millones de dólares que están entrando en inversión extranjera directa, están saliendo 12,000, 13,000 millones de dólares este año. Pero eso no nos hablaría de una ausencia que ya se ha dicho mucho. De compromiso. No, y de nacionalismo. ¿Y de nacionalismo? No, bueno, pero pues no tenemos proyecto de nación. Lo que ejemplifica perfectamente esta situación son la Casa Blanca, los problemas con las autopistas elevadas en el Estado de México, los problemas en todos los proyectos, y que hay un involucramiento directo entre de las empresas, juegan a este juego. Pero invertirían con los en políticos. México, mi punto es que invertirían en México. Pues, o sea, está chistoso. No, invierten, pero no solamente están invirtiendo aquí. Pero son un chorro de lana. Estamos hablando de 250,000 millones de pesos. Es mucho. Estamos hablando de 2 puntos porcentuales del PIB.
Claro. Entonces, no es poquito. Es como paradójico, por eso digo, yo creo que es un tema que valdría la pena saber un poco más. Yo no lo sé, apenas lo descubrí hace poquito y me parece que merece asomarse, claro, porque no checan, o sea, o está todo, o sea, si me explico, no puede ser que los incentivos sean diferentes para unos que para otros, claro, dado que son capitalistas todos. Claro. O sea, no puede ser. Entonces, ¿qué está pasando? Pero, perdón, nos tenemos que ir. Vamos, ya al final acabé yo, caray, pero bueno. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Por la invitación y buenas noches. Raúl, Luis, Miguel, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Les agradezco muchísimo su participación. Y bueno, pues a ustedes también, yo creo que se quedaron con más dudas que respuestas, seguramente, pero pues creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la próxima.